Vamos ahora a José Luis Belucio, él es especialista en vinos. ¿Cómo está, José Luis? Bienvenido. Gracias por estos minutos. ¿Cómo, cómo te va, Liliana? Buenas tardes, ¿cómo Bien, buenas estás? Muchas tardes. gracias por llamarme. Gracias a vos por estos minutos. Bueno, vamos a hablar sobre la situación de la Coviar. Finalmente se agravó la situación, tema que ya veníamos, ¿no?, analizando la semana pasada, acá en la pantalla de Canal E. Bueno, contanos cuáles son las novedades. Mira, nosotros la semana pasada, casualmente, como bien decís, estuvimos el lunes hablando de la gravedad que hay hoy en la industria vitivinícola respecto de las relaciones de la Coviar con toda la industria. El miércoles, este último que pasó, si no recuerdo mal, fue 6 de agosto, eh, en una asamblea en Coviar, lo que determinaron fue aumentar un 45% las cuotas que debe pagar la industria, cada una de las bodegas, por cada uno de los vinos que fracciona o por el mosto que elabora. Claro. Eso significa realmente, en el estado en que está hoy la industria, que realmente no es saludable en general, porque hay una retracción en el consumo interno desde hace unos cuantos años a esta parte. En estos últimos 6 meses el mercado interno se sostuvo y hay tan solo un 1,2 de crecimiento en el despacho de vinos al mercado interno, pero estamos hablando de algo que, y en el mercado externo, antes de terminar, en el mercado externo Sí. estamos con una caída del 6,2% en los últimos 7 meses. Enero-julio, respecto de enero-julio del 24, una caída del 6,2%, con lo cual es una gravedad importantísima. Y a su vez, a eso hay que sumarle un 45% de aumento en las cuotas por cada botella de elaborada y el mosto elaborado, y realmente es casi, te diría, un disparate. Con decirte que hay mucha gente, hay muchas entidades, incluso el gobierno nacional. En el gobierno nacional está representado dentro de la COVIAR por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que es el contralor en toda la industria respecto de la elaboración de vinos desde el momento, desde el viñedo hasta la mesa del consumidor, es quien controla esas botellas de vino. El Claro. gobierno ha dicho: no estamos dispuestos a avalar este aumento. Ujú. El gobierno de Mendoza, por supuesto que también dice exactamente lo mismo, y hoy ha habido una comunicación del vicepresidente de Coviar, que también, de Gustavo Samper, que también está pidiendo una suspensión al menos de 90 días de este aumento desmedido de las cuotas. Tenemos que tener en cuenta, Liliana, que un aumento de cuotas en esta magnitud en una Argentina que está intentando desindexar, por decirlo de alguna forma, aunque yo sé que no es exactamente ese el término, en donde la inflación ha caído de una manera abrupta desde diciembre del 23, ahora del 25% mensual al 1,6% mensual el último mes. Sí. Estamos en una situación muy complicada, muy difícil, ¿no? Ujú. Sí, imagino también, José Luis, que esta noticia no fue bien recibida, ¿no? Más allá de que haya una suspensión por 90 días por parte de las bodegas. ¿Qué De dijeron? ¿Cuál ninguna fue la manera. reacción? No, y la reacción es realmente muy seria, muy grave. Hay comunicados de las cámaras más importantes de Argentina. Las Ujú. cámaras son las entidades gremiales que agrupan a las bodegas en la Argentina. Ejemplo, Bodegas de Argentina se llama la cámara más importante, en donde en el comunicado expresa su total repudio por este aumento desmedido, en donde no tienen en cuenta, incluso más, hace mención, o te hago mención yo respecto de que ni siquiera estaba el presidente en esta asamblea, ni siquiera el presidente de la COVIAR ha firmado este aumento, Ujú. con lo cual no sé si entre gallos y medianoche, pero casi te diría que es un aumento en donde unos poquitos han decidido esto y han llevado a cabo esta asamblea para poder determinarlo. En la industria no ha sido bien recibido y, por supuesto, absolutamente todos están en desacuerdo respecto de lo que se ha decidido. Tengamos en cuenta esto: hay un conflicto interesante Sí. para discernir de acá en un futuro muy cercano,
porque aquellos que no paguen la cuota con el valor respectivo, o sea, con este 45% de aumento, la ley que creó la COVIAR lo que dice es que todos aquellos que incumplan deberán ser sancionados con la retención de los certificados para las exportaciones y para el libre tránsito en el mercado interno. Pero es de aquí que el gobierno nacional, que es quien debe controlar eso, en este caso el INB, está en desacuerdo con el aumento. Así que en realidad es algo que está en una nebulosa tan grande hoy que yo te diría de final incierto, de final absolutamente incierto. Sí, ahora sí, partes del sector del gobierno están en contra y también el presidente o el vicepresidente de la COVIAR. ¿Qué hay como trasfondo, ¿no? de la situación? Porque se decidió este aumento de alguna u otra forma, más allá de la Exacto. suspensión de los 90 días. Es un pedido de suspensión de 90 días que todavía no se ha dado curso a ese pedido. Eso no significa que ya esté vigente esa suspensión. Detrás de esto hay todo un trasfondo porque hay ya declarado, es casi una guerra que está habiendo en este momento, porque todo empieza y para mí hay una fecha de inflexión, como te contara en su momento el lunes pasado, en donde se lo nombra a un bodeguero como presidente de la COVIAR, Sí. José Alberto Zucardi, en donde hay algunas decisiones que dan la sensación que no son las que beneficiarían a la industria. En este caso, una de ellas es esta. Y no sabemos cuál es el último fin que persigue, porque en realidad, independientemente de las formalidades que ha sido una elección en aquel momento en donde no se han cumplido las palabras respecto de a quién había que elegir, hay muchas cosas alrededor del momento que se lo elige y después en su mandato de los 3 años y posteriormente a eso, Sí. como esta decisión, en donde en absoluto, y cada vez son más, en absoluto están de acuerdo todos los que integran la cadena vitivinícola hoy en día. Es una situación muy grave. Tenés que tener en cuenta que el mundo tampoco está sencillo respecto de la producción de vinos y Claro, la claro. producción vitivinícola. Hay algunos países del mundo que están pidiendo erradicar hectáreas de viñedos porque tienen sobrestock actualmente en producción de vinos y hasta tenemos sospechas de un país productor, uno de los 3 grandes países productores, España, que daría la sensación que estuviera haciendo dumping para poder vender mucho más económico y para poder sacarse de encima todos esos litros que tiene de sobrestock. Con lo cual la situación mundial no es sencilla para nada en respecto a la venta y a la elaboración de vinos. ¿Y esos vinos españoles llegan también a la Argentina, José? Esos vinos españoles en realidad se venden a granel, lo que significa que no llegan a la Argentina porque Argentina, al ser un gran productor y al tener una retracción en el consumo, no necesita importar grandes volúmenes de vino. Claro. Esos vinos no llegan, pero sí te tira abajo los precios en el mundo. Ese es el gran problema. Al vender a precios tan económicos, Claro. está tirando para abajo los precios que se venden. No es un commodity, pero estaría actuando como tal en el mercado mundial de vinos, en Sí, el sí, por mercado eso, mundial sí. de precios de vinos. Está bien, te lo preguntaba por eso justamente porque me mencionaste la situación de dumping, así que quería saber si Tal cual, llegaba a exactamente, Argentina. exactamente. Bueno, Por muchas suerte gracias. no llegan. Sí, No, por favor, Liliana, ha sido un placer. Muchas gracias por llamarme. bueno, gracias, José. Vamos a seguir la semana próxima analizando todo lo que esté Con todo pasando en el gusto. sector vitivinícola. Gracias. Gracias. José Luis, chao, hasta luego. José Luis Berucio, especialista en vinos, pasaba por la pantalla de Canal E. Hacemos una pausa y ya seguimos.